Siempre he sido un investigador obstinado y he creído que los secretos más espeluznantes de la humanidad se esconden donde nadie piensa buscar. Cuando oí hablar por primera vez de una estación de radar abandonada en lo profundo del silencio islandés, sentí inmediatamente una emoción inexplicable. Me dijeron que nadie había pisado ese lugar en décadas, que estaba maldito, que estaba impregnado de frío no solo por fuera, sino también por dentro. Por supuesto, eso solo sirvió para despertar aún más mi curiosidad. El tiempo era implacable. Ráfagas de viento helado golpeaban la cara como látigos invisibles, y la nieve crujía bajo las pesadas botas al dar cada paso hacia un destino invisible. Sabía que la estación estaba en algún lugar entre las rocas, aislada del mundo, como un fantasma de la Guerra Fría. Y cuando por fin vi el cuerpo oxidado de las antenas, chirriando bajo la fuerza del viento, se me escapó una risa nerviosa. Entonces, aún no sabía que mi risa pronto se convertiría en horror. Me llamo Thomas Murray y llegué a Islandia hace unas 3 semanas. El día antes de mi llegada, 2 turistas que habían partido de Reykjavik hacia las montañas o hacia una cascada desaparecieron. Los lugareños creían que se habían perdido y que era poco probable que alguien los encontrara con vida. Pero yo había venido aquí por otra razón. Existe una nota de archivo de hace unos 40 años en la que se habla de un objeto instalado en un rincón remoto de las llanuras islandesas. Al parecer, allí se observaba algo que los radares normales no detectaban. No creía mucho en esos rumores, pero tenía muchas ganas de averiguar qué tipo de tecnología podía seguir funcionando durante décadas sin mantenimiento. La nota solo contenía información fragmentaria. Se mencionaba que la estación había sido clausurada a mediados del siglo pasado, pero por alguna misteriosa circunstancia, los generadores seguían produciendo energía. Al mismo tiempo, logré encontrar en unos foros un par de fotos de esa masa oxidada, tomadas hacía unos 10 años por algún fotógrafo desesperado. Era la única pista que tenía, así que volé a Islandia con la esperanza de encontrar la estación y desvelar su misterio. Conseguí llegar a un acuerdo con un guía llamado Mark Harper, un estadounidense que se había mudado allí por su pasión por el turismo de montaña. Me llevó por varios senderos más o menos aptos para una excursión invernal. Pero después de 4 días de camino, con un viento salvaje y los senderos cubiertos de nieve, incluso Mark perdió el rumbo. Montamos la tienda junto a una roca anónima e intentamos refugiarnos en ella del viento helado e implacable. Esa noche, ni él ni yo pegamos ojo. A través de la fina tela de la tienda, se oía el aullido continuo de la tormenta de nieve, y parecía que toda la región gemía con el ulular del viento. Por la mañana me desperté con la sensación de que alguien había pasado a mi lado. Al no ver a nadie, decidí que era mi cerebro congelado que me gastaba una broma pesada. Mark dijo que había visto una silueta en la lejanía, entre los montones de nieve, y yo ya iba a decirle que era una alucinación, pero me di cuenta de que mi corazón latía demasiado rápido. Continuamos nuestro camino, atravesando nuevos tramos del desierto helado, hasta que en el horizonte apareció el contorno de una enorme estructura metálica. Estaba seguro de que era eso, la cúpula de la instalación de radar que había visto en una vieja fotografía en blanco y negro. De cerca, la estructura parecía aún más lúgubre. Pintura descascarillada, torres oxidadas bajo las que se acumulaban montones de nieve, restos de antenas esparcidos por todas partes, capaces en un pasado lejano de detectar aviones a cientos de kilómetros de distancia. Pero lo más extraño era que en el corazón de esa ruina brillaba una tenue luz amarillenta. Miré más de cerca y distinguí las ventanas de la planta baja de la estación, desde donde parpadeaba algo parecido a los restos de la iluminación de emergencia. Buscamos la entrada durante mucho tiempo. Varias puertas estaban tan cubiertas de nieve y hielo que no tenía sentido intentar abrirlas. Finalmente, Mark descubrió una abertura lateral, medio derruida, que conducía a algún lugar hacia abajo,
por unos escalones metálicos. Cuando descendimos a la oscuridad del nivel subterráneo, se percibió un fuerte olor a humedad y a productos químicos extraños. Las lámparas de nuestros cascos iluminaban pasillos sinuosos, ecos sordos de gotas y largas sombras en las paredes. No esperaba encontrar nada que funcionara aquí, pero resultó que en el interior se veían destellos de electricidad. El rugido del generador apenas se oía entre el estruendo del viento, y en algún lugar en lo profundo del pasillo parpadeaban unas lámparas tenues. Cuanto más nos adentrábamos, más fuerte era la sensación de que alguien nos seguía. Cada vez que atravesábamos una puerta, sentía un movimiento imperceptible del aire a mi espalda, como si alguien caminara a 2 pasos detrás de mí. Intentaba restarle importancia, achacándolo a las corrientes de aire. Mark a veces me susurraba al oído, preguntándome si oía ruidos extraños, como susurros ahogados. Los dos estábamos muy nerviosos. Poco a poco, la nieve del suelo fue desapareciendo y el pasillo quedó seco, como si tuviera calefacción. Pero me pareció que el aire olía a algo parecido al metal quemado. Finalmente salimos a una amplia sala, donde vimos esa extraña estructura que recordaba a un antiguo complejo informático. Había varias filas de soportes con multitud de bombillas y cables, así como 2 enormes paneles con símbolos incomprensibles. En el otro extremo de la sala había una enorme pantalla cubierta por una densa red de grietas. Pero, a pesar de ello, la luz seguía entrando desde algún lugar, aunque fuera débil, creando un centelleo en las superficies de los aparatos polvorientos. En el centro de la sala se veía una mesa metálica con unos papeles esparcidos, ya fuera por el viento o por alguien que había entrado en pánico. En una de las hojas vi un sello militar, pero no había ninguna indicación de a qué país pertenecía, solo la palabra secreto en el borde. Mark y yo nos miramos. Se acercó con cuidado a uno de los soportes y tiró de una palanca. No pasó nada. Saqué la linterna y la encendí para iluminar el panel, tratando de entender los botones. Las inscripciones estaban en otro idioma, más bien en inglés, pero muchas estaban borradas y algunas parecían extrañas, como simplificadas. Me recordaba a los primeros prototipos de terminales criptográficos que solo había visto en fotografías históricas. Parecía que toda la estación había sido construida bajo los auspicios de algún proyecto secreto de la Guerra Fría para interceptar y descifrar señales de origen desconocido. Mark comenzó a revisar las puertas de las habitaciones contiguas. Había habitaciones con restos de equipos, armarios y carteles, muy deteriorados por el paso del tiempo y la humedad. En uno de los carteles, distinguí un dibujo esquemático de una esfera sobre el horizonte y una inscripción que instaba a estar alerta. No me abandonaba la sensación de que allí habían trabajado personas a las que la dirección no permitía revelar ni una palabra sobre los objetivos reales de la instalación. En el pasillo nos topamos con una vieja sala de radio, llena de paneles con lámparas. Algunas aún parpadeaban. Me sorprendió que el sistema aún diera señales de vida. Me acerqué a la consola central y vi inscripciones y filas ordenadas de interruptores. De algún lugar en lo profundo de la sala de radio provenían señales extrañas que sonaban, crepitaban y se rompían en largos susurros. Parecía que debajo del suelo de hormigón había un nivel aún más profundo, donde se escondía el generador en forma de corazón. Mientras examinaba estos aparatos, Mark me llamó para que me acercara a la pantalla agrietada. Señaló con el dedo algo parecido a un monitor, donde parpadeaban símbolos intermitentes que formaban combinaciones inconexas de letras y números. Pero todos los números de la pantalla eran letras, como si no quisieran mostrar los números que conocemos. De repente, uno de los símbolos cambió y en la pantalla apareció una palabra incomprensible, algo así como Redemption. Me estremecí. Mark frunció el ceño y me miró. Parece algún tipo de código. No creo que sea una combinación aleatoria. Nos miramos y sentimos una inquietud desconocida.
La estación, que parecía vacía y sin vida, claramente seguía viviendo su vida secreta. Decidimos dar la vuelta al compartimento más alejado, buscando si había algún documento adicional. Sin embargo, solo había un almacén con cajas volcadas, sangre seca en el suelo y una vieja máscara antigás tirada en un rincón. El olor era insoportablemente fuerte, una mezcla de aceite de máquina y podredumbre. Imaginé que allí podría haber ocurrido algún accidente o incluso un ataque. En una esquina del almacén vimos una tabla apoyada contra la pared, llena de extrañas fórmulas, diagramas y esquemas. En la parte superior había varias palabras, entre las que pude distinguir la frase: pronóstico de un acontecimiento trascendental. Junto a ella había una serie de fechas, todas escritas en letra de imprenta, pero sin años concretos, más bien notas al pie como 3 de mayo, 5 de julio, 8 de enero. Llama la atención que uno de los números estaba escrito en rojo, 1 de diciembre, pero no había ninguna indicación de a qué año se refería. Mark sacó varias carpetas de la habitación contigua. En una de ellas, muy gruesa, encontré informes que databan de la época de la Guerra Fría. Los hojeé con atención. Se mencionaba un proyecto llamado Sentinel. A juzgar por los fragmentos, se dedicaba a monitorizar señales anómalas procedentes del espacio o de zonas desconocidas del planeta. En los documentos aparecían abreviaturas que indicaban la cooperación de varios países, pero en ningún sitio se decía directamente quién estaba al mando de todo aquello. En una hoja vi un símbolo toscamente dibujado que recordaba al globo terráqueo, tachado por una extraña línea, y junto a él unas palabras que parecían quemadas en el papel. Se acerca el final. Se me puso la piel de gallina. Le dije en voz baja a Mark que tenía la impresión de que esas personas habían intentado predecir algún tipo de fin del mundo. Pero, ¿cómo? Y lo más importante, ¿por qué no habían abandonado definitivamente ese lugar? Decidimos buscar la fuente de alimentación. Deambulamos por los pasillos y nos topamos con un ascensor oxidado que, evidentemente, llevaba mucho tiempo sin funcionar. Vi una escalera que bajaba y nos atrevimos a bajar. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos, y tuvimos que agarraros a la pared todo el tiempo. Al bajar unos 3 tramos, oí un golpe en una puerta metálica en algún lugar abajo, como si alguien estuviera llamando desde dentro. Me quedé paralizado, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Mark también lo sintió. Nos miramos sin saber si seguir adelante. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Abrimos con cuidado la pesada puerta y descubrimos una extraña habitación donde, además del polvo acumulado y los aparatos medio rotos, se percibía un calor apenas perceptible. A nuestra izquierda había un panel con un botón rojo parpadeante. Al lado había una estrecha abertura que daba a un pequeño pasillo. Iluminé el pasillo con la linterna y vi algo parecido a un ser vivo en la profundidad. Pero, al parpadear, me di cuenta de que solo era una sombra proyectada por unos tubos. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. En ese lugar, mi mente podía fácilmente empezar a jugar malas pasadas. Después de unos minutos de exploración, encontramos un enorme generador diésel que giraba con un suave rugido. El mecanismo parecía obsoleto, pero, sorprendentemente, estaba claramente alimentado por algún sistema de tuberías que se adentraban en las profundidades de la estación. Quizás había una gran reserva de combustible, suficiente para muchos años de funcionamiento autónomo. No podía imaginar cómo no se había desmoronado en tantos años. Mientras grababa todo con la grabadora, intenté formular una hipótesis. Tal vez este objeto estaba diseñado para una autonomía extremadamente larga, con el fin de continuar la vigilancia sin llamar la atención. Pero, ¿qué esperaban exactamente? Subimos de nuevo a la sala central y volvimos a fijarnos en el panel con las luces parpadeantes. Me di cuenta de que algunos de los símbolos de la pantalla formaban frases que cambiaban cada pocos minutos. Todas parecían misteriosas profecías.
Cuando el cielo se queme, se abrirán las puertas. Les advertimos. Una estrella surgirá en medio de la nada. Me quedé helado. No se parecían a los códigos militares habituales. Parecía como si la máquina estuviera hablando con ustedes, transmitiéndoles fragmentos de algo. Mark sugirió conectar el portátil para intentar descifrar los datos, pero mi batería ya se estaba agotando. Y, por supuesto, allí no había enchufes estándar. Solo me quedaba tomar notas rápidas en mi cuaderno. Mientras descifrábamos los símbolos, Mark se fijó en una puerta entreabierta, tras la cual se descubrió un pequeño despacho con una mesa metálica y objetos personales abandonados apresuradamente. En la pared colgaba un mapamundi con varios puntos rojos marcados. Uno de los puntos estaba en la Antártida, otro en América del Norte, el tercero en el norte de Rusia y varios más repartidos por todo el globo. Junto a ellos había unas notas escritas en inglés. Confirmado tras 5 sesiones. La señal se intensifica. Pensé que quizá esa estación no era la única. Era posible que existiera una red de instalaciones de ese tipo repartidas por todo el planeta. Pero, ¿quién las había instalado? ¿Por qué seguían funcionando? Y lo más importante, ¿qué significaban esas señales? Mark y yo no tuvimos tiempo de pensarlo, porque de repente se oyó un fuerte sonido de sirena que resonó en los pasillos. Las luces rojas comenzaron a parpadear, indicando, al parecer, algún tipo de modo de emergencia. Los viejos aparatos comenzaron a zumbar un poco más fuerte. Algunos dispositivos crepitaban, como si intentaran transmitir la máxima información en los últimos segundos. En la pantalla de la sala central apareció un nuevo mensaje. Comienza la cuenta atrás. Todo está llegando a su fin. Era espeluznante ver cómo cambiaban las palabras, como si una máquina de escribir estuviera escribiendo el texto. Levanté la vista hacia Mark. Su rostro estaba pálido, sus labios se movían, pero no sabía qué decir. Finalmente, murmuró. ¿Quizás es una trampa? ¿O un fallo del sistema? Pero en el fondo de mi corazón sentía que no. Era un texto demasiado concreto. Corrimos por el pasillo, tratando de encontrar una salida a la superficie, pero nos perdimos rápidamente en el laberinto de las instalaciones de la estación. Seguramente había que volver por donde habíamos venido, pero de repente nos encontramos con que el paso que habíamos abierto antes estaba cerrado. En un pasillo sin salida, nos topamos con una extraña esclusa de cristal en la que se veía un letrero que decía «Aislamiento». Dentro había una habitación estrecha con una silla metálica encadenada con correas. Me estremecí al imaginar que allí podían retener a sujetos de experimentos o desertores. Las manchas oxidadas en el suelo hablaban por sí solas. De repente, Mark gritó que había visto una sombra pasar corriendo por el pasillo. Miré en esa dirección y vi un movimiento borroso en la distancia. Corrimos hacia allí, pero solo encontramos un callejón sin salida con una puerta de acero cerrada. Quizás fueron imaginaciones, o quizás alguien había estado merodeando por allí todo el tiempo, como un guardián de un secreto. Cuando regresamos al panel central, la sirena se había apagado, pero la pantalla ahora mostraba una larga serie de frases. Noté que algunas se repetían. Vienen en la oscuridad. Sus intentos son inútiles. La cuenta atrás comenzó hace muchos años. A través de estas líneas, algo pasó rápidamente. La primera ola, al este, la segunda ola, al oeste. Nos quedamos allí, hipnotizados, sin entender qué significaba todo aquello. De repente, aparecieron unas fechas, todas escritas en letra mayúscula, como burlándose de mi mente. 23 de febrero, 3 de septiembre, 11 de noviembre. Parecía que ese aparato leía o mostraba una cronología, tal vez indicando una serie de catástrofes históricas. Recordé que el 23 de febrero podía coincidir con un acontecimiento bélico famoso, y el 3 de septiembre con otro, pero no estaba seguro. Luego apareció la inscripción, 30 de febrero. Me estremecí. Ese día no existía, y se sentía como una burla.
Intenté anotar todas esas frases en un cuaderno. Tenía la firme impresión de que la estación presagiaba una destrucción global, algún tipo de catástrofe que aún no había ocurrido. No estaba claro si se trataba de un conflicto nuclear, una anomalía natural o algo más siniestro, fuera de lo común. Los aparatos polvorientos parecían susurrar que el fin estaba cerca y que estaba predestinado mucho antes de la Guerra Fría. En un rincón de la habitación, de repente descubrí una vieja radio que emitía un silbido en la frecuencia vecina. Giré la perilla, tratando de sintonizar algo, y de repente oí un extraño golpeteo, similar al alfabeto Morse. Pero la secuencia de puntos y rayas me pareció inconexa. Por supuesto, no soy codificador, pero entiendo algo de esto, y definitivamente parecía algo ordenado. Se repetía cada pocos segundos, aparentemente enviando un mensaje corto. De todo el flujo, distinguí 3 letras: C, O, C, el indicativo de emergencia. Pero también había otros símbolos que no formaban palabras conocidas. Parecía que alguien seguía pidiendo ayuda desesperadamente, aunque esa estación debía de llevar muerta mucho tiempo. Llegó la noche y parecía cada vez más difícil salir a la superficie. Desde arriba llegaron los sonidos de otra tormenta de nieve. Decidimos que era mejor buscar un refugio más cómodo en el interior, pero no queríamos bajar más. Al final encontramos una habitación que en otro tiempo había sido una oficina y decidimos pasar allí la noche. De los muebles solo quedaban una mesa, un monitor roto y un par de armarios. Mark cerró la puerta y apiló varios paneles rotos en la entrada para que, si alguien o algo intentaba entrar, oyeran ruido. La noche fue angustiosa. Me desperté varias veces pensando en los turistas desaparecidos, en que quizá también estaban vagando por allí hasta que desaparecieron sin dejar rastro. Pero lo que más me asustaba era que nos habíamos topado con un equipo que seguía funcionando, en contra de todo sentido común. Soñé que en el pasillo había un ser sin rostro, solo una máscara vacía, que esperaba a que yo saliera. Hacia la mañana, la sirena volvió a sonar, interrumpiendo mi sueño ya de por sí inquietante. Nos levantamos de un salto y corrimos hacia la sala central. Allí, en la pantalla, parpadeaba un nuevo mensaje: 8 días para el arranque. Una mano desconocida había activado un nuevo modo. Me quedé mirando, tratando de entender por qué de repente decía 8 días. Quizás era una cuenta atrás. En la carpeta que habíamos encontrado en el almacén se indicaba un periodo, pero solo había podido echar un vistazo rápido. Busqué frenéticamente en los bolsillos y encontré un trozo de papel en el que había anotado algunos números: 9, 5, 18. No podía recordar a qué se referían, pero sentía que eran parte de un código. En ese momento, Mark sacó la cámara para grabar la pantalla, pero estaba descargada. Parecía que el lugar se resistía a cualquier intento de ser fotografiado. Continuamos la investigación, tratando de no entrar en pánico. Bajé por los pasillos para ver si quedaba algún nivel subterráneo más. Descubrí un largo túnel que descendía en pendiente, posiblemente fuera de la estación. Era estrecho, revestido de paneles de acero e iluminado solo por unas pocas lámparas tenues. Pronto vi una puerta lateral que parecía la entrada a un búnker. Intenté tirar de la manija, pero estaba cerrada. Entonces, miré por una pequeña mirilla. Dentro estaba completamente oscuro, pero me pareció que algo se movía, como un movimiento borroso. El corazón se me paró y corrí hacia atrás. Mark sugirió subir al nivel de la antena, donde tal vez podríamos comprobar los receptores. Subimos por una escalera metálica chirriante hasta una plataforma semicubierta bajo la cúpula del radar. En otro tiempo, allí había girado un enorme plato que captaba señales desde lejos. Ahora toda la estructura estaba cuidadosamente retorcida, silenciosa y destrozada, pero entre los restos de hierro vimos un elemento que funcionaba, parecido a un pequeño repetidor. De él salían cables que bajaban por la pared. Sabía que esa cosa debía de llevar mucho tiempo sin alimentación, pero parpadeaba con una luz roja,
como si mantuviera la comunicación con el mundo exterior. O, peor aún, seguía transmitiendo algo en una frecuencia desconocida. Inmediatamente recordé los textos que había visto abajo. Vendrán cuando todos estén ciegos. Solo los elegidos ven las señales. ¿Acaso esta estación tenía un mecanismo para predecir catástrofes globales o provocarlas recurriendo a algún tipo de fuerzas oscuras? El viento de arriba hacía un frío insoportable. Decidimos no quedarnos allí. Bajamos y volvimos a oír ruidos en el pasillo. Oí claramente que alguien se movía a pocos metros de distancia. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí?, gritó Mark. No hubo respuesta, pero ambos vimos una figura blanquecina que se movía en la penumbra antes de desaparecer. Mark salió corriendo, y yo detrás de él. Entramos en una sala lateral y solo encontramos una placa en la pared y una tubería rota de la que goteaba agua marrón. En el aire flotaba un olor a quemado. Era inexplicable. Ambos estábamos seguros de haber visto algo. Quizás nuestra mente comenzaba a jugarnos una mala pasada en aquellos pasillos húmedos. O, lo que era peor, no estábamos solos en el edificio. Quedarse allí más tiempo era un suicidio, y un examen rápido me pareció insuficiente para una exploración completa. Pero ya estábamos agotados. Además, me perseguía un oscuro presentimiento. Decidimos que era hora de salir, tomar aire fuera y luego decidir si volver o no. De alguna manera encontramos el camino hacia la salida por la que habíamos entrado. Tras la estrecha puerta metálica, se veía una penumbra gris. Nevaba tan densamente que era casi imposible distinguir los contornos a nuestro alrededor. Mark fue el primero en salir y, entrecerrando los ojos por los copos de nieve que nos quemaban, nos alejamos de la estación. No habíamos dado ni 100 pasos. Eso me pareció, aunque ya no lo recuerdo con exactitud, porque todo a mi alrededor había perdido nitidez, cuando oímos un zumbido detrás de nosotros y la luz de las ventanas de la estación comenzó a parpadear, como si alguien estuviera cambiando el modo en el interior. Luego, la estación se sumió en la oscuridad, y de nuevo se encendió la luz. Parecía que el edificio mismo parpadeaba, como un faro gigante que enviaba una señal al universo. Estamos aquí. Lo sabemos. El fin está cerca. Unas horas más tarde, nos detuvimos para intentar decidir en qué dirección ir, ya que la nevada se había intensificado considerablemente. La brújula de mi mochila giraba, indicando que algo no iba bien. Pensé que se trataba de una anomalía magnética. O tal vez se había agotado la batería, aunque las brújulas no llevan baterías. Mark desplegó el mapa de excursión y comprobó las coordenadas. Según este mapa, la estación de radar no debería existir en el punto donde la encontramos. Otra señal de que nunca hubo datos oficiales sobre ella. Nos envolvimos en nuestras chaquetas tratando de protegernos del viento feroz, y comprendimos que tendríamos que orientarnos por las viejas marcas y la memoria. Y la memoria les decía que habían caminado mucho, casi inconscientemente, y que podían perderse fácilmente. Empezó a oscurecer y me pareció ver una luz entre la nieve, pero al acercarnos solo vimos un precipicio helado. En ese momento tuve la extraña sensación de que nos estaban tendiendo una trampa para obligarnos a volver. Las fuerzas nos abandonaban y Mark dijo que había que montar el campamento urgentemente. Pero al final, el viento arrancó nuestra tienda y casi nos quedamos sin refugio. Miré el paisaje despiadado, una extensión blanca hasta el horizonte, sin rastro de salvación. Se me nubló la vista. Cuando volví en mí, estaba tumbado en una grieta. Mark arrastraba leña e intentaba encender un fuego. No puedo ni imaginar lo que costó encontrar algo combustible en ese desierto blanco. Encontró unas ramas arrancadas de la tierra helada y de alguna manera conseguimos una llama débil. La noche era interminable. Estábamos sentados juntos, abrazados como refugiados congelados, y me parecía que si nos dormíamos, probablemente no volveríamos a despertar. Pero algo me impedía dormir. Aquellas palabras en la pantalla. 8 días. ¿8 días para qué? ¿Para un cataclismo global?
para algún fenómeno cósmico? ¿O era solo la fantasía enfermiza de alguien? Por la mañana, el viento amainó y en el cielo apareció una tenue franja de amanecer. Es sorprendente lo rápido que cambia el tiempo aquí. Decidimos que había que seguir adelante, mientras hubiera posibilidades de llegar a lugares más habitados. Pero, tras dar unas 2 docenas de pasos, de repente vimos que se acercaba algo parecido a un hombre con una capa negra. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, pero Mark también lo vio. La figura nos tomó por sorpresa, pero cuando nos acercamos, resultó ser un hombre joven que apenas podía caminar. Se presentó como Jason Brooks y explicó que había ido solo a las cuevas antiguas. Estaba helado y apenas podía hablar. Le di té caliente de un termo, y él susurró que había visto un edificio extraño en la distancia. «Allí, hay luz. Allí, hay señales», repetía. Mark y yo nos miramos, comprendiendo que se refería a la misma estación de radar. Así que no estábamos locos y quizá no éramos los únicos que nos habíamos topado con esa pesadilla. Le ayudamos a refugiarse y decidimos avanzar juntos hacia el pueblo. Jason dijo que no quería volver allí. Cuando le pregunté si había visto algo dentro, solo se estremeció y dijo que había oído a alguien repetir su nombre por los altavoces. No le molesté más con preguntas. Tuvimos suerte. Al mediodía llegamos a una carretera apenas visible que conducía a una pequeña gasolinera, donde nos recibió el anciano propietario, Steven Goodman. Nos dejó entrar al calor, nos dio comida caliente y nos permitió pasar la noche en su casa. Le contamos brevemente que habíamos estado vagando por lugares desiertos y que nos habíamos topado con un edificio militar abandonado. Por un momento me pareció que Steven sabía de qué hablábamos, pero rápidamente apartó la mirada, hizo un gesto con la mano y dijo que sí, que allí había muchos edificios viejos, que nadie se ocupaba de ellos. Le pregunté si había oído hablar de un extraño equipo de radio. Se mordió el labio y susurró: «He oído que hay gente que desaparece por allí. Dicen que hay algo antinatural». Y añadió: «Si son inteligentes, no vuelvan allí». Yo ya lo sabía, pero una extraña curiosidad me hacía apretar los puños. Quería volver. Además, sentía que se había abierto una puerta a un secreto capaz de cambiar mi visión del mundo. A la mañana siguiente, Mark y yo decidimos arriesgarnos y volver a la estación. Jason se negó rotundamente. Steven me miró con una mirada llena de reprobación oculta. La cálida caseta de la gasolinera parecía un paraíso en comparación con el infierno del desierto helado. Pero lo que había visto allí, el aparato que anunciaba el fin del mundo, no me dejaba tranquilo. Me preguntaba si tenía pruebas reales. En la mochila solo quedaban unos trozos de notas y varias fotos de la estación tomadas con el teléfono, aunque muy borrosas. Parecía que la propia estación no quería que su secreto saliera a la luz. Pero yo seguía obstinadamente metiéndome en la boca del lobo. Mark nos llevó en un viejo todoterreno hasta aproximadamente el lugar donde habíamos salido del edificio. Pero cuando llegamos, vimos que la entrada estaba cubierta de nieve, como si la estación quisiera enterrarse. Tuvimos que entrar por un agujero lateral, esperando que no se hubiera derrumbado. Por suerte, el hueco se había mantenido, y paso a paso, volvimos a sumergirnos en la penumbra de los pasillos. Esta vez, me pareció que las sombras oscuras se acercaban a ustedes con más agresividad. Los instrumentos de la sala central brillaban un poco más que antes, y en la pantalla volvían a aparecer mensajes. Vi una línea aterradora. 7 días para la hora 0. Ayer eran 8, ahora 7. ¿Qué era ese plazo? ¿De dónde venía? Quizás el sistema estaba comparando sus cálculos con programas antiguos que daban fechas exactas. Me acerqué a la mesa y saqué una revista de un cajón. En sus páginas había una larga lista de predicciones de terremotos, erupciones volcánicas, epidemias y guerras. Junto a ellas había fechas, y muchos de los acontecimientos coincidían con tragedias reales. Me invadió un sudor frío. Era como si la emisora lo supiera todo de antemano.
Al final de la revista había una nota. El acontecimiento principal tendrá lugar a finales de cualquier año, tan pronto como se den todas las señales. Oímos un estruendo en las profundidades del edificio. Propuse echar un vistazo a la habitación del fondo, donde habíamos encontrado el almacén la última vez. Ahora la puerta estaba abierta. Dentro vimos cables arrancados de las paredes, como si alguien hubiera sacado trozos de ellos. Y lo peor de todo era que en el suelo yacía lo que quedaba de un ser humano. Era difícil saber quién era, pero junto a él había una mochila en la que encontré un pasaporte a nombre de una mujer llamada Emily Wright. Quizás era una de las turistas desaparecidas de las que hablaban en Reykjavik. Se me hizo un nudo en la garganta y Mark retrocedió horrorizada. Parecía que alguien la había empujado allí para dejarla morir, o no quería ni pensarlo. En ese momento, unas palabras susurrantes salieron de los altavoces que había sobre nosotros, como si provinieran de un viejo megáfono. Apenas se distinguía. Todos los seres humanos son propensos a cometer errores. Nadie puede. La voz se interrumpió y luego se oyó un chirrido metálico agudo. Salimos corriendo de aquella sala, sintiéndonos como marionetas en un juego ajeno. De camino, pasamos junto a una serie de puertas metálicas. Una de ellas estaba entreabierta y me arriesgué a echar un vistazo. Vi unas cajas con la inscripción Archivo. Me acerqué rápidamente, abrí una de ellas y dentro había bobinas con películas, unas cintas magnéticas en las que, al parecer, se guardaban grabaciones de transmisiones interceptadas. En algunas cajas estaba escrito: no reproducir sin autorización de un superior. Mecánicamente metí una de las bobinas en mi mochila, sin saber si podría escucharla en algún sitio más adelante. Pero sentía que allí se encontraba la clave para resolver el misterio. Quizás se trataba de los mensajes cifrados que la estación intercambiaba con alguien más. Volvió a sonar la alarma y oímos la familiar voz automática. Se ha alcanzado el nivel crítico de datos, reiniciando el sistema. La pantalla de la sala central se apagó y luego se encendió de nuevo. Ahora solo se veía un símbolo que llamaba la atención, un círculo tachado en diagonal, y las palabras 6 días para el desenlace. Imaginaba que el contador mostraría 5, 4, 3 y así hasta llegar a 0, anunciando algún tipo de cataclismo. ¿Pero qué cataclismo? Estábamos allí, en medio del polvo y los mecanismos, sintiendo cómo el aire parecía temblar por la tensión. Mark dijo que era hora de irse y no volver. Estuve de acuerdo. Allí todo estaba condenado, y me parecía que el propio lugar intentaba volvernos locos. Antes de salir, vi en un soporte algo parecido a un viejo teletipo que hacía clic con los dientes. En él se imprimían lentamente letras que formaban un texto incomprensible. Me incliné y vi que era un mensaje cifrado que consistía en un fragmento repetido. Cuando se abra el cielo, llegarán. Me sentí incómodo. Retrocedí, deseando solo abandonar la maldita estación. Mark me tiró del brazo y corrimos hacia la salida. Esa misma noche nos alojamos en un pequeño hostal junto a la carretera, a donde nos llevó un conductor que pasaba por allí. No podía comer ni dormir. No dejaba de pensar que, si la información recopilada en aquella estación era cierta, alguien sabía de una gran catástrofe que se estaba preparando desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, me puse en contacto con un amigo en Estados Unidos que sabe descifrar códigos. Le expliqué brevemente lo que había pasado y le envié las fotos de mis notas. A las pocas horas me respondió: todo esto parece un sistema de predicción muy sofisticado, basado en datos estadísticos y señales de radio. Pero hay algo extraño, como si el programa insertara elementos religiosos o místicos. Me advirtió que no debía tomarme esto como un código normal. Parece que quienes crearon la estación creían en algo más que un simple choque entre superpotencias.
Quizás buscaban señales del fin del mundo, y las recibieron. Y como la estación sigue activa, continúa enviando esas señales. Más tarde intenté ponerme en contacto con las autoridades locales, insinuando que había encontrado el cuerpo de la turista desaparecida. Pero, al oír hablar del radar abandonado, se limitaron a restarle importancia. Decían que allí había muchos edificios antiguos y que nadie se encargaba de su seguridad. La policía estaba ocupada con otra búsqueda y yo sabía que, si enviaban allí a los equipos de rescate, podrían correr la misma suerte. No podía quedarme callado, pero tenía pocas pruebas. Sin embargo, reuní todo lo que me quedaba: notas, fotos, película. Tan pronto como regresé a Reykjavik, empecé a contactar con periodistas, pero nadie se atrevió a acompañarme al lugar. Algunos decían: estos rumores sobre el fin del mundo aparecen aquí y allá. Seguramente son falsos. No entendían que no se trataba de un simple cuento, sino de un proyecto en el que, al parecer, participaban las mayores potencias de la Guerra Fría. Alguien había escondido esta estación en la remota Islandia para que siguiera funcionando, y parecía que había llegado a la recta final de sus sombríos planes. Pasé 3 días en la ciudad con la esperanza de tomar un helicóptero a la mañana siguiente y regresar a la desafortunada estación. Pero el tiempo era demasiado malo y el vuelo se cancelaba una y otra vez. Durante ese tiempo, me enteré de que en las últimas semanas se había producido un aumento de extrañas interferencias en las ondas cortas en todo el mundo. Los radioaficionados discutían sobre misteriosas señales que parecían interferencias cuánticas o códigos antiguos. En algunos mensajes aparecían fechas y palabras sobre el último amanecer. La gente discutía, considerando que era paranoia, y yo, recordando la pantalla parpadeante, me estremecía. Al cuarto día, un hombre alto, reservado y vestido con una sencilla chaqueta de invierno, llegó al hotel donde me alojaba. Se presentó como Peter McLean. Dijo que había oído hablar de mis preguntas y que quizá me interesaran unos archivos secretos relacionados con el proyecto Sentinel. Lo miré con recelo, pero él siguió hablando con calma. Tengo acceso a algunos documentos. Si quieres saber la verdad, se los mostraré. Salimos a la calle, nos subimos a su coche y nos dirigimos hacia unos almacenes en las afueras. Allí, en un pequeño hangar, Peter me mostró varias carpetas con sellos militares. No había ninguna señal clara de pertenencia a ningún país, solo las siglas AS. Dentro vi planos de estaciones similares, repartidas por lugares de difícil acceso del planeta. Había recortes de periódicos sobre desapariciones masivas cerca de esas instalaciones. Peter dijo que un pariente suyo había participado en el proyecto y que, desde entonces, se había transmitido un terrible secreto en la familia. Esas estaciones eran el resultado del esfuerzo colectivo de varias fuerzas que querían protegerse de señales extraterrestres o de antiguas profecías. ¿Quién sabe? Pero, al parecer, obtuvieron pruebas reales de que se avecinaba un colapso global e instalaron equipos para seguir vigilando, incluso cuando ellos mismos se marcharon o desaparecieron. Me quedó claro que ya nadie controlaba esas instalaciones. Viven su vida, transmitiendo mensajes aterradores, como faros tónicos que advierten al mundo de lo que se avecina. Pero es posible que alguien siga vigilándolos. No me extrañaría que el gobierno o alguna organización secreta lo supieran. Peter dijo: ni se le ocurra volver allí. Los que saben demasiado no siempre regresan. Por supuesto, yo no tenía intención de rendirme, pero tenía la sensación de que me vigilaban y de que en cualquier momento podían pedirme que callara. Esa misma noche, Mark anunció que se volvía a Estados Unidos. Estaba harto de toda esa locura. Thomas, no quiero morir en la nieve por culpa de los fantasmas de la guerra. No volveré allí, dijo al despedirse de mí en la escalera del avión. No podía culparlo. Yo me quedé unos días más, con la esperanza de encontrar una forma de confirmar
al menos parte de los datos recopilados. Todas las notas a las que había tenido acceso decían lo mismo. Hay fechas clave a partir de las cuales la reacción en cadena es inevitable. Imaginaba que esa clave podría estar relacionada con algún fenómeno espacial o con conflictos nucleares. Era imposible saberlo con certeza. Pasó aproximadamente una semana más. El tiempo en Islandia seguía burlándose de mis planes. Niebla, ventiscas, vientos polares. Ya había pensado que el destino no me permitiría volver. Pero, por fin, encontré un piloto dispuesto a llevarme a esa zona, a cambio de mucho dinero. El vuelo era arriesgado, pero yo estaba desesperado por volver a entrar allí. Pensaba que, si no regresaba, perdería la última oportunidad de descubrir el significado de la cuenta atrás final. Despegamos, el piloto aterrizó el helicóptero en un terreno que encontramos a toda prisa cerca de las rocas, y dijo que podía esperarme como máximo 1 hora, porque si no, el tiempo empeoraría. Asentí con la cabeza y me dirigí a la estación. Cuando entré, me pareció que el ambiente se había vuelto aún más pesado. Silencio, solo algunos destellos eléctricos detrás de los paneles. Revisé rápidamente la sala principal. La pantalla seguía parpadeando y ahora decía: un día para la ventana. Las palabras «para la ventana» me desconcertaron, pero tal vez significaban «ventana de oportunidades» o «ventana de la catástrofe». Saqué la cámara para grabarlo todo. Por primera vez, por extraño que parezca, se encendió, pero en cuanto apunté el objetivo hacia la pantalla, se apagó. La sala quedó sumida en la oscuridad total. Me quedé allí de pie, como un ciego, y de repente oí la misma voz mecánica decir: «Thomas, todo está decidido». Me quedé helado. La estación sabía mi nombre. Me pareció ver pequeñas luces en un rincón oscuro, como si fueran ojos. Vi fugazmente una figura alta sin rasgos faciales, pero tal vez fuera un juego de sombras y mi imaginación. Aterrorizado me dirigí hacia la salida, pero en el pasillo me detuvo de repente una voz femenina que provenía de un altavoz. «Ha descubierto nuestro secreto, pero eso no cambiará nada. Adiós». El shock me paralizó. Luego noté destellos de luz brillante que provenían de algún lugar debajo del suelo. Era como si los mecanismos internos de la estación comenzaran a fallar, delatándose. Sentí que el suelo temblaba y que los paneles oxidados vibraban. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo. Afuera no estaba mejor. El viento se intensificaba y el cielo, que hasta hacía poco estaba nublado, de repente se tiñó de un rojo sangriento. Corrí hacia el helicóptero, habiendo perdido por completo el control de mí mismo. El piloto gritaba que había que despegar inmediatamente. Salté a la cabina y nos separamos del suelo, mientras abajo la estación parecía hundirse en sí misma, perdiéndose en la tormenta de nieve. Cuando regresamos a Reykjavik, ya estaba oscureciendo. Por la noche no pude dormir. El espejo de la habitación me parecía una ventana al abismo. Veía imágenes de fechas que surgían de mi memoria y las palabras: «El fin llegará, no hay vuelta atrás». A la mañana siguiente intenté encender el teléfono para ver el material grabado, pero resultó que todos los archivos estaban dañados. Solo quedaba una grabación de audio en la que se oía un susurro ronco entre el ruido. Pronto todo terminará. Me temblaba todo el cuerpo. Busqué frenéticamente en la mochila las cintas que tenía, pero todo parecía inconexo. ¿Acaso esta estación se burlaba de mí borrando las pruebas de su existencia? Al día siguiente salí de Islandia. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y todas esas advertencias sobre el fin del mundo siguen siendo un misterio para mí. Nadie ha demostrado la existencia de la red de objetos. Nadie ha querido profundizar en el tema. Pero no puedo quitarme de la cabeza la idea de que, en algún lugar bajo el hielo y la nieve, el corazón de esa maldita estación sigue latiendo, transmitiendo sus mensajes a lugares desconocidos. Y tal vez, en un día que ya hemos dejado pasar hace mucho tiempo, estas predicciones se harán realidad. No puedo explicar cómo ni cuándo.
Solo sé que alguien instaló ese equipo por algo más que por diversión. Vigilaban algo atentamente y luego desaparecieron, dejando a sus descendientes una profecía cifrada sobre un acontecimiento que acabará con nuestro mundo. A veces, al despertarme en mitad de la noche, oigo en mi cabeza el parpadeo de la pantalla. Un día más, otro más, y veo cómo esas letras se funden, formando la última advertencia destinada a todos nosotros. Desde entonces, no dejo de revisar las noticias sobre extrañas interferencias en la radio, seguir las fechas, comparar los pronósticos de actividad volcánica y la situación internacional. Pero en el fondo de mi corazón sé que ese sombrío mensaje ya está en camino, y por mucho que intentemos evitar lo peor, el mecanismo ya se ha puesto en marcha. Nadie sabe si queda alguna esperanza de que lo entendamos a tiempo. Solo me queda la obsesiva sensación de que no son ellos los que nos esperan, sino nosotros los que esperamos a ellos, cuando llegue lo inevitable. Y que en ese momento, en las vastas extensiones heladas de Islandia, la vieja estación de radar recibirá la última señal, responderá con un último susurro chirriante, antes de que el mundo se hunda en un abismo de oscuridad.